capítulo 1, versículo 11. Bien, entonces vamos a pedirle el favor a mi mamá si nos puede regalar la lectura del versículo 11 de Apocalipsis capítulo 1. Buenas noches. Buenas noches. Cerraste el micrófono, mamá. Vuelvo a leerlo, es que se cerró. Sí, Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Amén. Bien, el apóstol Juan, finalizando el versículo 10, nos dice lo siguiente. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y comienza el versículo 11 diciendo, que decía, en el día de la adoración, en el día del Señor, Juan estando allí en la isla de Patmos, escuchó una gran voz, y esa voz era como de trompeta. Fue de verdad una voz muy fuerte que alteró el ambiente del apóstol ese día. El culto público, mis hermanos, se caracterizaba por la solemnidad, ¿no? Por la reverencia y por la serenidad. Ahora, las grandes voces, las trompetas, los gritos de júbilo se usaban cuando había una victoria militar, cuando los ejércitos regresaban victoriosos después de la guerra, sonaban las trompetas y se escuchaban las voces de júbilo y de alegría del pueblo. De verdad que era una gran fiesta para el pueblo saber que sus ejércitos habían derrotado a sus enemigos. ¡Qué gran fiesta! Por eso las voces fuertes, las trompetas sonaban ese día cuando venía la victoria del ejército. Pero también, mis hermanos, las voces fuertes y las trompetas sonaban cuando había la coronación de un rey. Cuando cuando un acto político sucedía, como por ejemplo el ungimiento de un nuevo rey, en ese día también habían voces de júbilo por parte del pueblo. Y las trompetas sonaban anunciando que había un nuevo rey. Mis hermanos, nunca se escuchaban voces fuertes, nunca se escuchaban las trompetas o otras manifestaciones de gozo y de júbilo, como por ejemplo las danzas en el templo, en el día de la adoración pública. Pues los momentos de grito, la sonada de las trompetas, las danzas estaban determinadas para los momentos político-militar del pueblo, pero no para el momento de la adoración. ¿Ok? Ahora, ¿qué estaba pasando con el apóstol Juan? ¿Por qué
tanto alboroto en el día del Señor? ¿Por qué sonó una fuerte voz como de trompeta ese día que alteró el medio ambiente del apóstol en el día de la adoración pública? Mis hermanos, el día de adoración pública para el apóstol Juan fue alterado por la visión que él iba a tener de el Hijo del Hombre. La visión sobre el retorno del rey, y ese rey vendría a vencer a todos sus enemigos, la gran coronación del rey. Y mis hermanos, aquí vemos cómo comienzan a confluir los símbolos en el libro de Apocalipsis. Juan oyó una voz como de trompeta. Bien, no que Juan haya oído una trompeta sonar, ¿no? No que Juan haya escuchado una melodía musical proveniente de una trompeta, ¿no? Juan lo que oyó fue una fuerte voz de una persona. Él no oyó un simple sonido, sino la voz de una persona y una voz fuerte que le hablaba. Ahora, Juan está relacionando esta voz fuerte que escuchó con el sonido fuerte de una trompeta. Entonces, es claro aquí la metáfora, ¿cierto? El símil es muy evidente. La voz era potente, era fuerte, era nítida, de tal manera que captó o capturó la atención del apóstol en ese día, en el día del Señor. Entonces, recordemos una vez más que cuando sonaban las trompetas, todo el pueblo atendía el llamado y se congregaba para ver qué era lo que iba a pasar, qué evento político-militar estaba por suceder. De la misma manera, mis hermanos, esta voz como de trompeta sonó para llamar al apóstol, para congregar al apóstol, para que el apóstol estuviera atento a la revelación que se le iba a traer a continuación. Las trompetas sonaban cuando había una victoria o se iba a anunciar un evento político muy importante para el pueblo. Ahora, en este caso, mis hermanos, esta voz sonó tan fuerte como una trompeta para anunciar la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Sonó para anunciar el retorno del Rey victorioso. Y entonces aquí en el versículo 11 que nos leyó mi mamá, se comienza a ilustrar la, perdóname la redundancia, la increíble ilustración de la persona del Señor Jesucristo. Quizás la descripción que encontramos aquí en el capítulo 1 del Señor Jesucristo sea la más extraordinaria descripción que se pueda encontrar en todas las escrituras de Él. Qué descripción tan gráfica, tan metafórica, tan ilustrada, tan llena de detalles acerca del Señor Jesucristo. Quizás Juan quedó con la duda de quién era el que estaba hablando con esa voz fuerte como de trompeta, porque recuerden que Juan oyó esta gran voz detrás de él, ¿ah? A sus espaldas, mis hermanos. Versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él oyó esta fuerte voz detrás de él, a sus espaldas. Quizás, mis hermanos, Juan quedó con la duda, pero ¿quién es el que está hablando? Pero cuando él se voltea, él puede ver con claridad quién era el que hablaba con esa voz fuerte como de trompeta.
Y lo primero que nos dice esa voz potente es: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Noten que esta voz no se identifica dando un nombre, ¿m? No se identifica dando su misión, sus oficios o la tarea que iba a realizar, sino esta voz se identifica dando algunos de sus atributos o algunos de los aspectos de su ser. Ahora todo sería más fácil si Juan, al escuchar esa potente voz como de trompeta, hubiera preguntado quién eres y esa voz le hubiera contestado: yo soy Jesucristo, ¿cierto? Hubiera sido todo más sencillo. Pero no fue así, mis hermanos, no fue así. Esta voz potente nos dice: yo soy el Señor Jesucristo. Nos identifica plenamente. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué esta voz potente que escuchó Juan no se presenta y dice su nombre? ¿Por qué se identifica con aspectos de su ser o con aspectos de sus atributos? ¿Mm? Porque Juan, mis hermanos, va a escribir esta revelación. Y esta revelación, mis hermanos, se caracteriza por los símbolos, por las figuras, por los signos, por los símiles, por las metáforas. Recuerden que era un mensaje enviado a la iglesia, codificado para que el imperio no pudiera descubrir su significado. Ahora, no es para nada confuso saber quién era el que estaba hablando, ¿cierto? Cuando dice esa voz: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, la iglesia del Señor ya sabe con claridad quién es el que está hablando, ¿cierto que sí? Quizás otras personas extrañas al Evangelio, personas que no conozcan a Cristo ni su verdad, ¿cierto? Dirán: pero ¿de qué está hablando? ¿Quién es ese yo soy el alfa y la omega? ¿Quién es ese principio y último? ¿Mm? Pero nosotros, su iglesia, podemos identificar fácilmente quién es el que está hablando aquí. ¿Mm? Si nosotros miramos nuevamente el versículo 8, que estudiamos ya varios jueves, nosotros vamos a encontrar también esta misma expresión, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Al versículo 8, ahí atrásito, y leámoslo juntos, mis hermanos. El versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando nosotros estudiamos el versículo 8, si recuerdan, nosotros dijimos en ese momento que este nombre, yo soy, estaba denotando que Dios nunca cambia, ¿cierto? Que Él es por siempre. Como lo es ahora, asimismo lo será en el futuro. Esta expresión yo soy lo incluye todo. Dios lo es todo. Nunca hubo un tiempo donde el Señor no hubiera existido, pero tampoco habrá un tiempo en el futuro donde el Señor deje de existir. Él siempre ha existido, mis hermanos. Él viene de la eternidad y va hacia la eternidad. El nombre yo soy contiene la idea de que Dios es completamente independiente. ¿Mm? O sea que Él no depende de nada ni de nadie para poder vivir o para poder existir. Él es autoexistente. Los teólogos llaman a esta cualidad o a este atributo la aceidad de Dios. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que Dios no necesita a nadie o a nada para existir.
porque la vida está en Él mismo. Él es la vida, mis hermanos. Ahora, el nombre Yo Soy está también conectado con la idea de que Dios es eterno. Estrictamente hablando, mis hermanos, no hay un tiempo pasado ni un tiempo futuro en el vocabulario divino, no lo hay. Ahora, cuando Dios parece utilizar este vocabulario, o sea, cuando Él nos habla en términos de pasado o en términos de futuro, es solo una manera de acomodarse a nuestros limitados horizontes, acomodarse a nuestra temporalidad. Pero mis hermanos, lo que debemos entender es que Dios es eterno. Él no tiene tiempo que lo limite. Él no tiene un espacio que lo contenga. Por eso, el Señor siempre está en un eterno presente. Eso es su nombre. Yo soy el eterno presente de Dios. El nombre Yo soy está designando la grandeza, el poder y la magnificencia de Dios. Dios es el centro de todo, mis hermanos. Él tiene el poder y el control de todos los acontecimientos de la historia. Por eso no hay faraón, no hay rey, no hay emperador, no hay presidente, no hay dictador que pueda resistir el poder del gran Yo Soy. Nadie podrá detener el plan maravilloso de Dios, sus decretos. Nada podrá interrumpir su voluntad o estropearla, mis hermanos, o anularla o quitarla. Nadie, mis hermanos. Ahora, tanto en el versículo 8 como en el versículo 11 que estamos estudiando el día de hoy, estamos viendo que el Señor Jesucristo tomó este título que en el Antiguo Testamento estaba reservado solamente para Dios el Padre. Pero Él, mis hermanos, lo toma para sí mismo, lo adopta para Él. Entonces, es interesante ver que si en el Antiguo Testamento Dios el Padre es el Yo Soy, el principio y el fin de todo, el que es y el que era y el que ha de venir, y el todo. Es interesante ver que en el Nuevo Testamento Jesús también sea el Yo Soy, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, esto tiene que estar hablándonos de verdad, tiene que estar hablándonos de que Jesús es Dios. ¿Se dan cuenta? Es igual al Padre. O yo les pregunto, mis hermanos, ¿acaso hay dos Yo Soy? ¿Sí? ¿Se registran acaso dos principios y fin? ¿Dos señores todopoderosos? ¿Acaso lo hay? ¿Lo mencionan las Escrituras? La respuesta es no, mis hermanos, no. Porque la Biblia es clara y contundente, mis hermanos, cuando ella nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno, hay un solo Yo Soy, hay un solo todopoderoso, uno solo es el que es y el que era y el que ha de venir, mis hermanos. La Biblia nos muestra con claridad, mis hermanos, que hay un único y absoluto Dios, pero nos muestra también con mucha claridad que este único Dios se revela en tres personas totalmente distintas. Uno es el Padre, uno es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Y eso es inevitable, mis hermanos, porque las Escrituras nos lo muestran con claridad, con mucha claridad. Estas tres personas
que nosotros llamamos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son de la misma esencia, mis hermanos. Son de la misma sustancia. Son de la misma naturaleza. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres ostentan los mismos atributos, pero también ostentan los mismos títulos. Los tres son eternos, son santos, poderosos, omniscientes, omnipresentes, soberanos, mis hermanos. Ahora, volviendo al versículo 11, cuando el Señor se presenta, ¿no? Y dice, yo soy el alfa y la omega, nos dice que Él es el primero y el último. Interesante esto, ¿no? Ya se nos presentó así en el versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Bien, y aquí vuelve nuevamente a presentarse de la misma manera. Mis hermanos, alfa, como lo dijimos anteriormente, es la primera letra del alfabeto griego. Y omega es la última letra del alfabeto griego. Es como trayéndolo a nosotros. Es como si nosotros dijéramos desde la A a la Z, ¿ok? Es igual. Alfa y omega es equivalente a A a la Z, ¿sí? Ahora, ¿de qué nos está hablando esto, mis hermanos? Pues esto nos está hablando de una totalidad, ¿ok? Es pasado, es todo presente y es todo futuro. Toda la plenitud es Cristo. No hay nada antes del Señor, ni habrá nada después del Señor. Él es todo, mis hermanos. Ahora, todo lo que existe, ¿no? Todo lo que existe en el universo, hoy ya fue la primera viaje tripulado, ¿no? Privado al espacio. Y todo lo que esos ojos vieron allá, todo, mis hermanos, está contenido en el Señor. No hay nada fuera de Él, nada, mis hermanos. Él lo contiene todo, todo. ¿O acaso yo te pregunto, tú conoces una letra antes que la A? ¿La puedes señalar? ¿Me la puedes mostrar? ¿Cierto que no? O te vuelvo a preguntar, ¿acaso hay una letra después de Z? ¿Me la puedes señalar? ¿No la puedes mostrar para aprender, para ilustrarnos? Pues no, mis hermanos, no lo hay. Todas las letras que componen nuestro alfabeto están contenidas entre la A y la Z. No hay nada antes de A, no hay ninguna otra letra, ni hay ninguna letra después de Z. Todas las letras que nosotros conocemos de nuestro idioma español están contenidas desde la A a la Z. ¿Esto de qué nos tiene que estar hablando, mis hermanos? Pues nos tiene que estar hablando de la plenitud del Señor Jesucristo. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el pleno, yo soy el absoluto, yo soy la totalidad, todo. Mis hermanos, todos los acontecimientos de la historia, desde el principio y hasta el fin, están absolutamente sometidos al señorío de Cristo. Como siempre lo he dicho, mis hermanos, este mundo no se mueve a tontas y a locas. Todo está determinado por el Señor. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo el principio y de todo el fin, mis hermanos. Nuestras vidas están controladas por Él.
Todo lo que nos acontece, mis hermanos, y está permitido por Él. Él tiene sus propósitos eternos, mis hermanos, con todo lo que permite, con todo lo que hace, mis hermanos. Pero no es casualidad de que se haya levantado Faraón. No fue casualidad que haya llegado Nabucodonosor. No fue casualidad que los emperadores romanos hubieran reinado. No fue casualidad que hubiera aparecido Napoleón o Hitler o los gobernantes que tenemos ahora. Toda la historia está siendo conducida por el Señor, mis hermanos. Él tiene el control pleno y absoluto de todo, mis hermanos. Y Él permite en su permisibilidad soberana, pero también restringe en su soberanía, pero también interviene directamente en su soberanía. Todo. Esta voz divina se dirige a Juan para traer un mensaje, mis hermanos, una revelación maravillosa y estupenda. Esta voz, como ya lo dijimos, es la voz del Señor Jesucristo. Nosotros podemos entenderlo claramente, lo podemos ver con claridad, porque este mensaje es para nosotros, es para la iglesia, no es para el mundo, mis hermanos. Entonces, esta voz es el Señor Jesucristo. Y es interesante porque el Señor mismo se llama, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Pero esta voz le dice a Juan, ¿qué le dice? Escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. Mis hermanos, de verdad que el idioma es algo maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. ¿Tú alguna vez le has dado gracias al Señor por nuestro idioma español, por poderte comunicar? Yo esta semana haciendo el estudio pensaba en eso, mis hermanos. Porque es que uno da por sentado que no nace y tiene que hablar, o sea, ¿sí? Pero uno no se detiene a ver la maravilla del lenguaje. ¿Cómo es que podemos comunicar? ¿Cómo es que existen todos esos códigos para que podamos entendernos, mis hermanos, y podamos enviar un mensaje y ser entendido? Y es maravilloso nuestro lenguaje. Es extraordinario. ¿Alguna vez tú le has dado gracias al Señor por el idioma español? Mis hermanos, Dios en su soberanía nos permitió que de todos los idiomas que puedan existir en el mundo, nosotros, tú y yo, habláramos el español. Ahora, hay personas que dominan otros idiomas, que saben muchos idiomas, bien por ello, ¿no? Bueno, deberíamos también, ¿no? Esforzarnos por aprender otro idioma, mis hermanos. Pero nosotros sabemos un solo idioma, nuestro español. Crecimos con él. Y yo creo, mis hermanos, que debemos procurar conocer bien nuestro idioma español. Y debemos conocerlo bien, ¿para qué? Pues para que podamos hablar bien, mis hermanos, y para que podamos transmitir y comunicar el mensaje del Evangelio de una forma correcta y adecuada, mis hermanos. Pero también le damos gracias al Señor por los demás idiomas, ¿cierto? Y gracias también al Señor porque Dios utilizó hombres para traducir el Evangelio a nuestro idioma castellano, al español, para que nosotros podamos en nuestro lenguaje, en nuestra lengua, poder transmitir el mensaje del Evangelio a otras personas, para que esas personas puedan ser edificadas y encuentren la luz de Cristo. Gracias al Señor también por el idioma griego.
en el que se escribió el Nuevo Testamento, mis hermanos. Gracias al Señor porque a Dios le plació revelar su voluntad, el mensaje de Jesucristo en este idioma, en el griego. Gracias al Señor por haberlo plasmado, ¿no? En esta lengua. Mis hermanos, el Señor, que lo gobierna todo, que es el soberano, decidió, mis hermanos, dejar registro histórico de su revelación a través de qué? Del idioma, mis hermanos. Y lo dejó allí plasmado para edificarnos, pero también para consolarnos, pero también para animarnos, para ilustrarnos y para mostrarnos su voluntad, mis hermanos. Y Juan, en el idioma griego, escribió todo lo que él vio en ese día del Señor acerca de la revelación de Jesucristo, mis hermanos. Juan sabía hebreo. Y noten que la lengua del imperio era la lengua latina, era el idioma, era el latín. Pero el idioma universal en el primer siglo era el griego. Y a Dios le plació escribir su revelación en el idioma griego. Pero gracias al Señor porque lo podemos tener en nuestro idioma español. Y en nuestro idioma, mis hermanos, podemos transmitir el mensaje del Evangelio a otros. Y entonces Juan escribió todo lo que vio ese día, en el día del Señor, acerca de la revelación de Jesucristo en el griego. Juan ya era anciano, ya estaba viejito. Juan estaba viviendo en el exilio, estaba viviendo en la soledad allá en la isla de Patmos. Mis hermanos, a esta altura donde Juan está escribiendo, a esta altura de la vida, los demás apóstoles ya habían muerto y solamente quedaba vivo el apóstol. Es muy probable que Juan haya pensado, ya mi labor como apóstol, como predicador, como pastor, como misionero ha terminado. Ya estaba en la isla, viejito, a punto de morir ya. Quizás pensó, ya no hay más, ya no hay nada más por hacer en la obra del Señor. Mira, cuando comienzan a pasar los años, ¿no? Cuando empezábamos a volvernos ancianos, y cuando ya estábamos en los 60, 70, ¿no? Esas personas ya que están en esas edades, pueden pensar que su labor ya terminó, ¿cierto? Que ya no hay nada más que hacer, sino esperar el día de su muerte. Muchos en esas edades avanzadas piensan, bueno, yo ya no soy útil, ya, no tengo más que aportar, aquí ha terminado todo, ¿ves? Quizás Juan estaba pensando lo mismo, quizás tenía esos mismos pensamientos, en medio de su soledad, en medio del destierro, por allá en una cantera de isla, podría estar pensando que su labor había terminado, que ya no había nada más por hacer para el reino de los cielos, que se había terminado todo. Pero mis hermanos, no había terminado, el trabajo continúa. Juan escuchó detrás de él una voz como de trompeta que le decía, muchas gracias, Juan, por todos estos años de servicio al reino de los cielos. Gracias por tu labor, por predicar el evangelio. Gracias por ser un gran discípulo y por enseñar a otros el camino de vida. Muchas gracias, Juan. ¿Eso fue lo que escuchó? Oh, ¿cierto que no? Juan escuchó una voz detrás de él como de trompeta que decía, vamos, Juan, escribe, toma un libro, papel y lápiz y escribe todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Escribe, Juan.
todo lo que ves, escríbelo. Mis hermanos, el trabajo no había terminado para el apóstol Juan, porque mis hermanos siempre habrán cosas por hacer para el reino de los cielos. Siempre habrá trabajo que debemos para hacer. Mis hermanos, todos terminaremos nuestras vidas trabajando para el reino de los cielos, siendo productivos para el Señor. Mira, nuestra labor de predicar el evangelio, ¿cuándo termina? Nunca. Terminará con nuestro último suspiro aquí en la tierra. Ya, ahí terminará. Pero mientras tengamos vida, nuestra labor de predicar el evangelio, de anunciar el mensaje del Señor, seguirá, continuará. Nunca pararemos de trabajar para el reino de los cielos. Nunca. Y mis hermanos, aquí está Juan. Juan está listo para trabajar para el reino de los cielos. Esta voz divina le dice, toma papel y lápiz y escribe este mensaje. Ahora, la palabra que encontramos en el versículo 11, que dice, escribe en un libro lo que ves, la palabra lo que ves, se refiere no solo a la aparición momentánea del Señor o al mensaje que debe entregar a las 7 iglesias que están en Asia, ¿no? Sino cuando el Señor le dice, escribe en el libro, lo que ves, se está refiriendo a todo el contenido de la carta de Apocalipsis, a todo, ¿sí? De principio a fin, la carta. Todo lo que Juan observe, todo lo que Juan oiga, debe escribirlo. ¿Para qué? Para el beneficio no solamente de estas 7 iglesias que estaban en Asia, sino para el beneficio, mis hermanos, de toda la iglesia del Señor, de todos los tiempos, de todas las épocas. Ahora, noten que el mandato de escribir está en tiempo que presente, porque el Señor les dice, escribe, escribe, para indicar que Él debe seguir escribiendo hasta el final, hasta la última revelación, mis hermanos. Ahora, Juan debe tomar un rollo de suficiente longitud. Eso podría haber sido un rollo aproximado de 5 metros, mis hermanos, para escribir la revelación de Dios y para poner la revelación de Jesucristo a disposición de cada congregación. Ahora, no crean que la tarea era fácil, que este trabajo que tenía Juan en la isla de Patmos era algo sencillo. No, mis hermanos, era una tarea difícil, era una tarea de mucha tensión, de mucha concentración, porque lo que Juan iba a ver y oír era algo grande, muchas figuras, muchos símbolos, mis hermanos, muchas metáforas. Juan debía estar muy concentrado. Juan debía liberarse de toda distracción para poder hacer este trabajo de escribir la revelación de Jesucristo, mis hermanos. En el día de hoy tenemos muchas distracciones, ¿no? El celular es uno de los más grandes distractores. Quizás si alguien se pone a leer un libro, lee un poquito y mira qué pasa en el celular. Lee otro poquito y mira lo que está en el celular. O si está escribiendo, escribe un poquito y mira lo que está en el celular. No hay una verdadera concentración, mis hermanos, en lo que se está leyendo o en lo que se está escribiendo. Pero Juan necesitaba absoluta concentración porque era de suma importancia, era muy trascendental lo que él iba a recibir, esta revelación de Jesucristo. Ahora, algunos pueden
plantearse interrogantes en cuanto a la escritura de la carta de Apocalipsis, ¿no? Ha habido siempre controversia en ello. Pero mis hermanos, la carta siempre se ha presentado con un único, como un solo libro, como una unidad, una sola carta. Nunca se ha mostrado la carta de Apocalipsis por partes individuales, seccionadas, ¿no? Es una sola revelación. No son 2, 3 o 10 revelaciones, es una sola revelación, la revelación de Jesucristo, mis hermanos. Es una sola verdad, es una sola línea, mis hermanos, de pensamiento. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, para ir cerrando, tiene algo que decir a cada una de estas 7 congregaciones. Se le dice a Juan que escriba esta carta y que procure enviarla y en respectivos destinatarios de esta carta. La trayectoria de las 7 ciudades que se mencionan aquí, en forma secuencial, mis hermanos, si las tomamos en un mapa, estas ciudades pareciera que fueran en forma de óvalo. Y quizás, mis hermanos, con toda probabilidad, esta trayectoria de estas ciudades, una ruta postal que usaba el Imperio Romano. Cuando salía un mensaje del Imperio Romano hacia Asia, siempre tomaba esta trayectoria, porque esta era la ruta del imperio, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Era la ruta, mis hermanos, una ruta postal para entregar las cartas, ¿no? Y la ruta inicia ¿con qué? Con Éfeso. Algunos piensan que se puso Éfeso porque el apóstol Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso, entonces que porque él la conocía, porque él la pastoreó, y quizás era entrañable para él, se puso en primero. Pero lo que debemos entender es que Éfeso es el centro, mis hermanos, estaba en el centro. Y después el mensaje tenía que ir hacia Esmirna y hacia qué? Y hacia Pérgamo, ¿sí? Esto era en el norte. Luego tomaba hacia Tiatira y hacia Sardis, ¿sí? Que era una dirección del sureste. Y desde allí viajaba hasta Filadelfia y terminaba con la Odisea abajo en el sur. ¿Sí? Era una ruta, mis hermanos, donde se debía entregar esta carta. Ahora, como ya dijimos cuando estudiamos el versículo 4, ¿acaso estas eran las únicas iglesias que habían en el tiempo de Juan en Asia? Solo en Asia Menor existían estas 7 iglesias y Juan se dirige solo a ellas porque solamente existían ellas. ¿O acaso Juan se está refiriendo a estas 7 iglesias como algo simbólico para denotar la Iglesia Universal de Cristo? Bien, debemos decir, mis hermanos, que habían muchas más iglesias en Asia Menor en el tiempo de Juan, ¿sí? Por ejemplo, estaba la iglesia de Colosas, pero también estaba la iglesia de Herápolis, también estaba la iglesia de Troas y otras más, mis hermanos. Entonces, había muchas más iglesias en Asia Menor. Pero ¿por qué Juan se refiere solo a estas 7 iglesias que están en Asia y no a todas las demás iglesias? Aunque habían muchas más iglesias en esa región de Asia, la carta se dirige específicamente a 7 iglesias, pero lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, es que este mensaje va dirigido a la totalidad de la iglesia del Señor. Recordemos una vez más que el número 7
en la literatura intertestamentaria, o sea, el periodo que existió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el número 7 significaba perfección, plenitud, lo completo o lo total. Entonces, el número 7 es una referencia para todo, todo. Entonces, la revelación de Jesucristo no era solamente a estas 7 iglesias de Asia que se menciona aquí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No, mis hermanos, no era solamente para ella, era para todas las iglesias de primer siglo, todas las iglesias locales de todo el mundo, de todos los tiempos. Era para nosotros también. Es para nosotros el día de hoy el mensaje de esta carta de Apocalipsis. Ahora Dios escoge a estas 7 iglesias de Asia para tomarlas como ejemplo, como ilustración para el resto de las iglesias. Quizás estas 7 iglesias estaban atravesando momentos difíciles, pues el culto al emperador era demasiadamente fuerte en el primer siglo. Era muy probable que estas 7 iglesias estuvieran sufriendo la persecución del imperio. Alguna de estas iglesias estuviera sucumbiendo ante esa persecución. Pero también había muchos conflictos internos en esta iglesia, en estas iglesias, mis hermanos. Conflictos que también suceden en toda iglesia local, mis hermanos. Entonces, era una ilustración para el resto de la iglesia del Señor, estas 7 iglesias. Mis hermanos, este mensaje no solo era para estas 7 iglesias de Asia Menor, sino que era para toda la iglesia del Señor de todos los tiempos, mis hermanos. Y así fue. Todo lo que Juan escribió respecto a todo lo que vio de la revelación de Jesucristo fue enviada a estas 7 iglesias, pero también, mis hermanos, fue enviada a todas las iglesias del Señor de todos los tiempos. Y mira, mis hermanos, estamos aquí nosotros estudiando esa revelación, que aquí estábamos nosotros también. En este 7 estábamos nosotros también, porque era para la plenitud de la iglesia. Amén, mis hermanos. Señor les bendiga, se nos fue el tiempo. Si el Señor lo permite, dentro de 8 días, continuaremos viendo los versículos 12 en adelante.